porque Dios mueve el corazón de los hijos y agradecemos que tenga esa obediencia al Señor, en que en un momento sienten el deseo de sembrar, honrar este ministerio, y sepa que todo lo que hacemos siempre es para la extensión de su reino. Amén. Por eso agradecemos. Y si usted está ahí, es tal vez la primera vez que nos escucha y está sintiendo esto en su corazón, bueno, ahí va a aparecer, puede ser, va a aparecer un numerito de cuenta, de banco, ¿cómo sería? De transferencia, de un CBU, amén, aleluya. Entonces usted puede decir, bueno, voy a honrar, voy a sembrar, amén. Así que Dios bendiga muchísimo. Busque conmigo mientras está ahí el libro de Juan capítulo 16, verso 13. Vamos a mirar un poquito porque venimos hablando, si bien nosotros hablamos de la voluntad de Dios, ¿de qué estamos hablando? Diga conmigo, que se revele la voluntad de Dios para mi vida va a solucionar todos mis problemas. Amén. Porque la voluntad de Dios no es solamente un juego de palabras, es entender todo lo que la voluntad de Dios contiene. Amén. Jesús caminó sus 30 años y él conocía la voluntad de Dios, sabía de la voluntad de Dios para su vida, pero él tenía que esperar su tiempo. ¿Qué tenía que esperar? Su tiempo. Entonces hay un tiempo en donde la voluntad de Dios se pone en acción. Amén. Por eso la voluntad de Dios, y eso es lo que estamos mirando, estamos trayendo luz sobre este punto, porque muchas veces hay mucha semántica sobre este tema, como que uno se pone así medio, así como, no sé, como que sueña, se pone así con los ojos así llenos de amor, llenos de cariño, y dice, ay, sí, la voluntad de Dios y la voluntad de Dios, y está bien, porque uno lo ve de esa manera. Ahora, ¿es realmente tener esa actitud la correcta? Por eso cuando uno habla de la voluntad de Dios y trae luz sobre la voluntad de Dios, uno comienza a quitar esos velos que muchas veces el mensaje semántico, el mensaje amoroso, oh hermano, usted conocerá la voluntad de Dios y le saldrá alas como Red Bull y andará por las naciones así y todo. Entonces, y la otra persona dice, oh sí, esta es la voluntad de Dios. Y a veces tenemos que entender que Dios en su voluntad, como Él es soberano, muchas veces se ha hablado fuera de la voluntad de Dios. Por eso nosotros cuando hablamos sobre este tema, tratamos de quitar los velos para que se pueda generar la luz. Amén. ¿Es posible conocer la voluntad de Dios? ¿Es posible caminar en la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo se manifiesta la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las herramientas que manifiestan la voluntad de Dios? ¿Puede todo creyente caminar en la voluntad de Dios? ¿Hay personas determinadas para ciertos aspectos dentro de la voluntad de Dios? Son preguntas. Y nosotros tenemos que traer luz sobre esas preguntas. Por eso comencé una serie que tiene que ver con el acuerdo, que está conectada, una serie de mensajes de cómo llegar a conocer la voluntad de Dios. ¿Está aquí conmigo? Amén. Entonces, el libro de Juan es el que aclara la primera pregunta. ¿Podemos llegar a conocer la voluntad de Dios? Diga conmigo, sí. Diga conmigo, yo puedo llegar a conocer la voluntad de Dios. Amén. Esto no es por mérito propio. Yo no puedo conocer la voluntad de Dios porque simplemente yo quiero. Existe herramienta y un mecanismo que nos lleva a nosotros a conocer la voluntad de Dios. Por eso el Evangelio de Juan, y usted lo tiene ahí, capítulo 16, Jesús va a mostrar y va a marcar la herramienta que nos lleva a conocer la voluntad de Dios. ¿Está aquí conmigo? Dice la Escritura, más cuando venga, y eso ya ocurrió, no es que estamos esperando que el Espíritu venga, el Espíritu vino. Amén. Esto era cuando Jesús todavía estaba vivo sobre la tierra y él caminaba, pero él va a dejar esto escrito. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él, ¿qué va a hacer? Os guiará a toda verdad. Eso es en el tiempo presente. Lo primero que dice Jesús sobre el Espíritu es que hay una verdad que el Espíritu posee.
¿Qué engloba la verdad? Lo que engloba la verdad, por ejemplo, en este punto es lo que estamos viendo, la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él os guiará a conocer. Si ponemos la verdad, conocer la voluntad de Dios es parte de la verdad. Amén. Conocer la voluntad de Dios, que es parte de la verdad, nos lleva a nosotros a vivir en libertad. Amén. Entonces hay una voluntad de Dios para este tiempo. Hay una voluntad de Dios presente, pero también hay una voluntad de Dios a futuro, que hace a la misma persona. Por eso hay una separación. Dice, Él os guiará a toda verdad. Es decir, hay una revelación del Padre dentro de su voluntad que es necesaria para tu vida ahora, hoy. Esto no lo podemos descubrir mañana, no. Nosotros tenemos que conocer cuál es la voluntad del Padre para el ahora. Entonces, cuando una persona conoce la voluntad del Padre en el ahora, sabe cómo debe caminar. Tiene una revelación de cómo debe transitar la vida. Por eso es una revelación del ahora. Por eso Jesús dijo, Él os guiará presente a toda verdad. Amén. Así que la voluntad de Dios, ya en el primer aspecto que estamos viendo, te ayuda a caminar en la revelación del Padre ahora. ¿Qué es el Padre? ¿Quién es el Padre? ¿Qué conozco del Padre? ¿Cómo lo vivo al Padre? ¿Tengo relación personal con el Padre? El eterno, el Rey, el soberano. ¿Está aquí conmigo? Dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber. ¿De quién lo oye? El Espíritu no habla de la misma manera, no habla porque quiere. El Espíritu de Dios no habla porque se le ocurre. Es como, mire esto, es como que Jesús dijo, lo que veo es lo que hago. O sea, Jesús no hacía lo que Él quería, Él hacía todo de acuerdo a la voluntad de ¿quién? Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu? Va a respetar ese orden de trabajo. Entonces Él dice, no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre. Entonces, ¿qué es lo que el Padre constantemente hace fluir hacia el Espíritu? La revelación de su voluntad. Y eso es uno de los aspectos. Él revela al Espíritu su voluntad para con la persona que guarda su corazón, que guarda su vida. ¿Está aquí conmigo? Entonces dice, Él, sino que hablará todo lo que oyere. Y dos, y mire esto, y lo tiene ahí, y os harán saber las cosas que habrán de venir. Hay una revelación del Padre de su voluntad que es para el presente. ¿Qué Dios quiere para el ahora? ¿Qué Dios quiere para la hora en tu vida, tu casa? ¿Cómo Dios la quiere ahora? Pero también hay una revelación del Padre dentro de su voluntad que es a futuro. Es decir, es la manera en que Dios cuida. Dios cuida la vida de una persona, Dios cuida la vida de una congregación, Dios cuida la vida de una familia, porque la persona está conociendo cuál es la voluntad de Dios para este momento. Esto es lo que Dios nos manda a hacer. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que hagamos, por ejemplo, como lo venimos haciendo, tomarnos un día al mes y lo consagramos. Es voluntad de Dios para la hora. Es voluntad de Dios para la hora que tengamos una noche de altar, de adoración, como la que tuvimos el viernes pasado. Es voluntad de Dios que nos reunamos a cantar, a adorar, a consagrarnos, a poner rodillas al suelo. Ese día consagramos, cantamos. Es voluntad de Dios para la hora, ¿sí o no? Porque el Padre busca adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad se revela la voluntad de Dios. Ahora, lo que hacemos en esos contextos que son presentes, ¿por qué le digo presentes? Porque lo practicamos el viernes, cuando lo consagramos este mes. Luego lo volvimos a hacer el viernes pasado en la noche de adoración. Eso fue presente. Ahora, también hay un impacto porque la voluntad de Dios en el presente forma barreras. Y les voy a decir algo. Las personas son cuidadas
cuando se conoce la voluntad presente de los males futuros. Las personas son cuidadas cuando una iglesia, cuando un hombre, una mujer conoce la voluntad de Dios presente. No solamente afecta con las acciones y actitudes el presente, sino que también cuida la vida de otros a futuro. Dice del Espíritu: y Él os hará saber las cosas que han de venir. Hay cosas que el Padre introduce del cielo a la tierra que no van a ser para este momento, pero que Dios nos llama a sembrar palabras hoy para un futuro. Amén. Entonces, en eso, Dios, ¿qué hace? Forma murallas de protección alrededor de los hijos. Por eso es necesario, y escuche esto, es necesario que cuando usted sepa que tenemos las noches de adoración, usted rompa con sus propias estructuras. No, me voy a quedar en casa porque hoy va a ser una hora y media y puro canto, puro canto. Y cantan y adoran y adoran y adoran. No, voy a ir a otro momento donde puedo adorar un momento, después me puedo sentar. ¿Sabe? Las noches de adoraciones son sumamente importantes para nuestra vida. Lo que hacemos en el presente es importante, pero también hay un impacto a futuro. Estás cuidando tu casa, tu vida, todo lo que se está haciendo en una expansión. ¿Está aquí conmigo? Entonces usted, conociendo esa voluntad, nosotros cuidamos. En medio de eso, y escuche esto, yo creo que cuando le conté ese sueño, si nada de esto ocurría todavía, ocurrió a los años. En un momento yo tengo que buscar en qué momento compartí ese sueño. Cuando el Señor nos llama a hacer noche, creo que fue cuando comenzamos a hacer noches de adoración. Y en aquel sueño, yo veía un fuego que envolvía a Europa. Y uno que hoy es conocedor sabe, yo veía como cosas que salían de un punto hacia otro punto, como las redes, como muchas veces pintan, que están conectados un país con otro país. Y luego salía de Europa también para Norteamérica, parte de Centroamérica. Pero veía que a donde todo eso venía, se encendía un fuego. Lo primero que dije, bueno, es la voluntad de Dios. Dios me está hablando de un avivamiento, Dios me está hablando de su mover. No, Dios no me estaba mostrando eso. Dios me estaba mostrando una crisis. Y cuando nadie hablaba de estas cosas, en aquel momento cuando hablé de ese sueño, nada del conflicto que nosotros estamos viendo, cómo se han hecho más real y más crudo, está ocurriendo delante de nuestras narices. Y todo ese conflicto, ¿sabe?, se va a poner peor. Porque el hombre está metido en medio de ese conflicto. Y Europa ardía. Y sabía que eso que iba de un lado para el otro son las armas que hoy el hombre posee en contra de otra nación. Pero también veía como parte desde Norteamérica, y para nuestros hermanos de Norteamérica oramos, desde ahí hasta bajando un poquito hasta Centroamérica también ardían. El punto era que cuando llegaba a nuestra parte, a Sudamérica, partiendo desde Colombia, Brasil y bajando, eso también quería venir sobre nuestras tierras. Sin embargo, en aquel sueño, en aquella visión, sé que fue una visión porque luego me levanté, cuando abro mis ojos estoy declarando palabras de bendición sobre nuestro país. Veía como una gran mano que lo que venía para nuestra nación lo tiraba al mar. Lo que venía a nuestra nación lo tiraba al mar. Y nuestro país, en lugar de arder, veía como el mar se sacudía en un oleaje y veía el plano de Argentina y veía como las costas de nuestro país eran inundadas de frutas. Venían oleadas y yo veía sandías, melones, bueno, toda clase de frutas. Y veía como la gente venía, buscaba y se retiraba, y retiraba una oleada y venía otra, y retiraba una oleada y venía otra. Y le dije al Señor, Señor, ¿qué es esto?
Y la palabra que oí en mi corazón, por eso quiero que usted me pueda escuchar. Porque muchas veces por no escuchar luego se sufre. Y el Señor habló puntualmente. Lo primero que me dijo: cuidaré la nación. Amén. Cuidaré a mis hijos dentro de la nación. Y a los hijos que confían, los guardaré, los voy a proteger. O sea, ¿nos va a proteger de qué manera? ¿Nos va a proteger de qué manera? La palabra que vino es: no he visto justo ni descendencia. Con esa palabra comencé a poner delante. De ahí comenzaron las noches de adoración. Nada de lo que hoy nosotros escuchamos ocurría. Nada de eso ocurría aún. Esto ocurrió hace un par de meses, nos lleva un año todavía. Y esto solo hablé hace un año y medio, mucho más atrás. Me levanté a favor. Hay una voluntad, y escuche esto. La Escritura dice que todo se debe cumplir. Y Dios estableció Dios, cuando nosotros hablamos de la palabra, hay una palabra establecida con su voluntad. Y esto no es para tener miedo, porque se debe cumplir. Cuando la Escritura dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, cuando usted lee eso, usted tiene que entender que los tiempos delante de nosotros se están marcando. Entonces Dios nos lleva a conocer y ser conocedores de esos tiempos dentro de la voluntad. Y decir: Señor, me voy a alinear a la fe. Voy a caminar dentro de la fe. No vaya a ser que sea como aquella parábola de las vírgenes, en donde solamente hubo 10 de las cuales solo 5 fueron sensatas. Las demás simplemente descuidaron su aceite. Por eso cuando una persona conoce y comienza a meterse en la voluntad de Dios, hay una voluntad que es para ahora, pero Dios nos lleva a hacer acciones. Por ahí nació las noches de adoración, los altares de adoración. ¿Qué es lo que proclamamos en esos altares de adoración? Bendición, protección. Oramos por nuestra nación. Cancelamos todo aquello que se levanta en contra de los hijos, adorando, profetizando, soltando palabras. Y les voy a decir algo: muchos de acá se quedaron en casa en esas noches. Prefirieron quedarse en casa esas noches. Y le hablo a aquellos que no se quedaron en casa. La voz y la adoración que se levantó de ustedes tiene tal efecto de que aún envuelve a aquellos que se quedaron en casa. Entonces me voy a seguir quedando en casa si esto es así. A la luz de esta palabra no puedes quedarte en casa. A la luz de esta palabra tenemos una responsabilidad, el de seguir parándonos en medio de la fe, porque es voluntad de Dios. En las noches de adoración tienes que salir. Van a venir voces: no, quédate, ¿qué te vas a ir a cantar? ¿Qué te vas a ir a hacer esto? ¿Qué te vas a ir? No, porque ese día es el poner la rodilla por nuestro país. Ese día es clamar, ese día es declarar, porque es voluntad de Dios. Y todos nosotros lo que hacemos es extender la palabra, es extender esa protección. Hay una voluntad de Dios que la conocemos hoy. Hay una voluntad de Dios que protege. Hay cosas que todavía han de venir. Hay cosas que todavía han de venir. Y Dios necesita de personas para poder transmitirle lo que ha de venir. Porque cuando Dios transmite lo que ha de venir, se puede pararse y poner vallado. Amén. Por eso cuando nosotros podemos llegar a conocer la voluntad de Dios, nosotros ponemos vallado. Amén. ¿Podemos conocer la voluntad de Dios? Por supuesto que podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Porque esa sería la otra pregunta. ¿Puedo conocer la voluntad de Dios? Sí. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Si tendríamos que resumir, podríamos decir que es el deseo de Dios revelado a sus hijos. ¿Cómo Dios? Lo primero es saber cómo Dios te ve. ¿Cómo Dios te ve?
Dios tiene una óptica totalmente diferente a como nosotros pensamos de nosotros muchas veces. ¿Cómo Dios te ve? Así medio loco, medio derrotado, medio seco, medio afligido, medio enfermo, medio triste. ¿Dios te ve así? No, medio amargado, medio nomás, porque no somos todos amargados. Medio amargado, medio cansado, medio agotado, medio pobre, medio, toda la mitad. ¿Dios te ve así? No. ¿Cómo Dios te ve? Diga conmigo, Dios me ve con ojos realizados. Amén. Cada vez que Dios te ve, Dios no te ve a medias. A este todavía está de costado. A este lo tengo que enderezar. A este le tengo que. Dios no te ve así. Diga conmigo, Dios me ve realizado. Si es mujer, diga realizada, ¿sí? Aleluya. Entonces, ¿cómo Dios lo ve? Como nosotros vemos a nuestros hijos. Tu hijo está creciendo, tu hijo está desarrollándose, tu hijo está estudiando, tu hijo está avanzando en la vida. ¿Y cómo nosotros como padres lo vemos? Lo vemos realizado. Y ya lo miramos y decimos, oh, mi hijo, ay, sí, cuando se case, ay, ya, lo único que no sueño así con mi hija. Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo lo veo? Sonreí, negra, sonreí, así papi te ama. Aleluya. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo veo? Lo veo realizado. Ya lo veo con su trabajo, emprendiendo, llevando la fe a otro nivel, sin dejar de ser quien es. Nosotros como padres lo vemos a nuestros hijos así, ¿o sí o no? Nosotros no los miramos a nuestros hijos y miramos, pobre, ¿no? Va a ser desgraciado este tipo toda la vida. Lo va a tener una mujer que lo va a golpear, que lo va a dominar, que lo va a controlar, le va a hacer cocinar, planchar. No lo vemos así. Lo vemos de una manera totalmente diferente, ¿sí o no? ¿Qué piensa de Dios? Dios nos ve a nosotros como realizado en todo nuestro contexto. ¿Cómo Dios te ve? Dios te ve que alcanzamos. Dios ve cómo nos superamos. Dios ve cómo nos hemos realizado. Dios ve nuestro alcance. Dios ve el impacto. Dios nos ve no solamente en un plano presente. Dios nos ve realizado en todas las áreas. El problema es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Por eso debes conocer la voluntad de Dios. Porque cuando una persona conoce la voluntad de Dios, se ve como Dios lo está viendo. Y si yo veo como Dios me está viendo, eso va a influenciar en mi vida y voy a hablarle a decir, no. Dios me está viendo, no me ve medio loco, Dios me ve sano. Dios no me ve medio enfermo, Dios me ve sano, me ve libre. Dios no me ve pobre, Dios me ve prosperado. Dios me ve bendecido, Dios me ve avanzando, Dios me ve conquistando. No puedo detenerme, no puedo frenarme, no puedo pensar mal. Amén. Porque usted no se ve conforme a los ojos propios. Porque el verse conforme a los ojos propios, y escuchen esto, es conocer la voluntad temporal del hombre. Cuando uno no se puede ver realizado, se ve conforme a la propia visión natural caída del hombre, que también es parte, pero de la voluntad caída. Por eso, aunque Dios le suelta palabra, no arranca ese muchacho. Y Dios te habla, y Dios te da sueños, y Dios te trae una palabra, y te habla a través de esta persona, y te habla a través de esta persona, y te habla a través de esto, y te habla a través de aquello, y por ahí, que no sé, no sé que Dios, no puedo, tengo que hacer esto, no sé. Te estás viendo conforme a la voluntad de tus propios ojos. Quien se ve conforme a los ojos del Señor dentro de su voluntad, simplemente sabe que tiene que seguir hacia adelante, porque Dios le ha mostrado en su voluntad su propia vida. ¿Cómo detener a alguien que Dios le dijo, hijo, vas a ser capaz? Imagínese a Dios como padre
Él es el Padre, parado delante de nosotros diciendo: hijo, te preparé el camino, prosperé cada parte del camino. En cada parte del camino dejé regalos para que los tomes. Quiero que veas los regalos. Si Dios te muestra los regalos, si ese regalo está ahí, vas a tomar ese regalo. Tal vez ese regalo tiene un tiempo, pero vas a llegar. Y cuando llegues a este regalo vas a ir a otro. Y cuando llegues a esta bendición vas a ir a otra. Mira, Dios te abre el panorama y te dice: este es tu camino, y esta es tu vida, y esto es lo que vas a alcanzar, y esto es lo que está trazado, y por esto tenés que avanzar. Cuando Dios te muestra eso, simplemente esa persona tiene un motivo para ir hacia adelante. Encontré que las personas que son imparables en la fe están llegando a conocer la voluntad de Dios, no conforme a la mirada natural propia, humana, sino que han traspasado esas barreras y se están viendo conforme a los ojos del Señor. Esto se ve en la voluntad de Dios para su vida reflejada. Y simplemente esa persona puede pasar por el momento que puede pasar y no se detiene. Son los locos en la fe, son los audaces, son los que nadie comprende. Son los que dicen: pero estás pasando por un problema. Sí, pero no puedo detenerme. Sí, pero te tiraron un mochilón encima, pero no puedo detenerme. Es parte de la voluntad de Dios y yo tengo que seguir caminando. Amén. ¿Cómo Dios te ve? Realizado. ¿Cómo te ves a ti mismo? Aleluya. Amén. Amén, vamos, Gugu. Estás saliendo despacito, bebé. ¿Cómo Dios te ve? ¿Qué es la voluntad de Dios? Es conocer también lo que ya te ha otorgado. ¿Por qué nosotros peleamos con ciertas estructuras internas? Porque no hemos conocido. Conocer la voluntad de Dios es también alcanzar libertad, sanidad para uno mismo. Entonces eso va a estar ahí y va a seguir estando ahí hasta que descubra dentro de la voluntad de Dios cómo sacarlo. ¿Está aquí conmigo? Nosotros nos consolamos. Y mire cómo nos consolamos. Pero el apóstol de apóstol tenía un aguijón en la carne. Y él caminaba y él dijo: y es un mensajero de Satanás que me abofetea la mejilla. Entonces esto que está mal también tal vez es un mensajero de Satanás. Y así nos consolamos. Y la voluntad de Dios no es ser conforme a la imagen del apóstol. La voluntad de Dios es ser conforme a la imagen de Cristo. Es ir conforme a la imagen de aquel que caminó en la tierra. Dice la Escritura que Jesús fue un hombre, ¿sí o no? Santo y sin ¿Por qué nos consolamos a nosotros con un aguijón? Bueno, lo que pasa es que este aguijón lo tengo, pastor, y tengo que seguir. Mentira del diablo. Jesús es la máxima expresión. Y Jesús dijo esto: cosas mayores harán a los que creen en su nombre. ¿Por qué la iglesia se consuela? Bueno, pero tengo un aguijón, pastor, hace 20 años que camino con este aguijón. No, estás manteniendo un asesino en tu vida. Estás manteniendo algo que te va a limitar, que te va a frenar, que no te va a dejar prosperar, que no te va a dejar desarrollarte. ¿Qué aguijón? Si la imagen que tenemos que reproducir es la imagen de Cristo. Si el lenguaje que tenemos que reproducir es el lenguaje de Cristo. Si la forma de pensar, la forma de caminar, la forma de comportarnos que debemos reproducir es la imagen de Cristo. Pero nos consolamos con un aguijón. No, pero si él, que era el hombre que tuvo revelación y tenía eso, ¿cuánto más nosotros? Así te estás consolando. Y consolamos nuestro propio interior.
y nos quedamos como con paz. Bueno, si él era el apóstol y tenía esto, yo que no soy el apóstol y tengo también esto, bueno. No es así. Cuando se conoce la voluntad de Dios, no se toleran aguijones. Jesús no, y este es el punto. Jesús no toleró aguijones. Jesús no caminó con aguijones. Jesús se hizo uno con los aguijones en la cruz del Calvario para darnos a nosotros libertad de todos los aguijones en la carne. Entonces, dentro de la voluntad del Padre no existen aguijones. ¿Está aquí conmigo? Y lo que le pasó al apóstol es un mero ejemplo. Ahora, fue un hombre de conducta, fue un hombre de principios, fue un hombre de ejemplo, fue un hombre de alcance, fue un hombre de éxito, indiscutiblemente. Vivió con lo que tuvo que vivir, indiscutiblemente. Vivió con sus aguijones y vivió con sus aguijones. ¿Debo yo vivir con esos aguijones? Sin embargo, se viven con esos aguijones cuando no se llega a conocer la voluntad del Padre. Tienes que conocer la voluntad del Padre. Yeshua dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Amén. La voluntad de Dios es saber lo que Dios nos otorgó. Dios te otorgó bendiciones. Amén. Dios te otorgó sanidad, ¿sí o no? Dios te otorgó libertad. Pero en cada área tuviste que manifestar la voluntad de Dios. Viniste al Señor con adicciones, ¿sí o no? Pero conociste la voluntad del Padre, en donde el Señor dijo que Él nos hacía libres, ¿sí o no? Consecuencia de esto, dejaste de fumar. Nadie te obligó. Un día dijiste: tengo que ser libre. Dejaste de tomar, dejaste de embriagarte, dejaste de tener todas esas adicciones, ¿sí o no? Porque conociste que la voluntad de Dios te hace libre y llevaste esa libertad a tu vida. Saliste de depresión, saliste de problemas mentales, veías cosas. Amén. Pero saliste. Esta mujer entraba al barrio y en el barrio le esperaba ahí un huesudo, huicho besudo. No era un flaco. Y es así. Si usted supiese su testimonio, tal vez algún día lo va a contar, pero tendría 2 horas para contar su testimonio. Usted diría: Jesús. Pero cuando ella conoce la voluntad, va a empezar a llevar libertad a todas las partes de su vida. Dios comenzó a bendecirla, Dios comenzó a prosperarla, Dios comenzó a hacer libre su interior, y el proceso de Dios sigue, porque a medida que ella va conociendo de la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios te sumerge en niveles de liberación, de sanidad, de prosperidad. Amén. Entonces conoce lo que Dios te ha otorgado. Conoces tu propósito. Sabes por qué estás aquí. La mayoría de las personas no saben para qué están en la vida. Entonces cumplen el ciclo de la mayoría de las personas. ¿Para qué estás en la vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere a través de tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere alcanzar? ¿Qué es lo que Dios quiere desarrollar? La mayoría de las personas no se hacen estas preguntas. Entonces van a desarrollar el mismo ciclo y escuche esto: cuando el hombre no conoce la voluntad de Dios, conociendo la fe, cuando la persona no conoce la voluntad de Dios, no va a alterar, y escuche esto, no va a alterar el ciclo natural del hombre. Solo el conocer la voluntad de Dios altera el ciclo natural del hombre. Cuando digo hombre, es mujer.
Cuando una persona conoce la voluntad de Dios, va a romper la línea, va a provocar una separación entre el ciclo natural del hombre, es ahí donde se forma el ciclo natural del hombre, pero dentro de la voluntad de Dios, que es totalmente diferente. El ciclo de la voluntad, o sea, el ciclo natural es crecer, un trabajo, una familia, los hijos, los nietos, la jubilación, pasar los años tranquilos y te vas. El ciclo natural del hombre. Y esa persona que se fue, hoy puede decir tal vez que no puede, pero va a haber un momento. Y la Escritura dice que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Todos. Te guste o no, vas a comparecer un día delante del tribunal de Cristo. Y ese día no vas a poder decir, pero lo que pasa es que no me hablaron, no me enseñaron, no me dijeron, no me exhortaron, pastor. No me exhortaron, Señor. Y ese día simplemente es tarde. No se puede volver para atrás. No puedes arrepentirte en ese momento y decir, oh Señor, me arrepiento, como cuando muchas veces estuvo en la tierra. Simplemente ese día eres culpable. Y si te hablase del castigo, y no es para sembrar miedo, es para entender y sembrar conciencia. A todos Dios nos dio un potencial. Tal vez te dio 10, tal vez te dio 5, tal vez te dio 1. Pero no podemos decir que Dios no me dio nada. No, yo nací solamente para cumplir el ciclo natural del hombre. No, en el momento que te hiciste uno con el Padre a través de la fe. Ese fue en ese momento que se te añadió el potencial. Ahora, Dios en ese momento te dio. Por eso tienes que conocer la voluntad de Dios. Porque hoy puedes tener todas las excusas. Y excúsate todo lo que quieras. Pero un día no vas a tener excusas. Simplemente porque el tiempo terminó. Por eso tienes que darte a la tarea de conocer la voluntad de Dios hoy. Porque conoces de la fe. Sabes de Jesús. Sabes de la palabra. Sabes del Padre. Sabes de las promesas. Sabes de los principios. De lo que agrada a Dios y de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Sabes que tienes un propósito que va más allá de tu tiempo presente. Sabes que tienes una responsabilidad con tu propósito. Entonces, cuando conoces la voluntad de Dios, ese hombre dice: sé para qué Dios me quiere aquí. Sé qué es lo que Dios quiere hacer con los niños de esta casa. Usted me diría: pastor, ¿conoce la voluntad de Dios para esta casa? Absolutamente. Sé lo que Dios quiere, sé lo que Dios quiere hacer con los niños. Sé lo que Dios quiere hacer con los jóvenes. Sé lo que Dios quiere hacer con nuestros músicos. Sé lo que Dios quiere hacer con la intercesión. Sé lo que Dios quiere hacer con los centros apostólicos. Sé lo que Dios quiere hacer. Y entonces, como sé lo que Dios quiere hacer, simplemente tengo que seguir caminando. Y dentro de todo esto está tu vida. Porque todos nosotros estamos conectados. Usted no estaría acá si no fuese por la voluntad de Dios. Y si está en este lugar, es porque es parte de ese movimiento según la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida? ¿Qué es lo que para qué Dios me quiere en este lugar? ¿Para qué Dios me trajo a este lugar? Bueno, ¿Dios me trajo para que sea un número? No. Bueno, ¿Dios me trajo para qué? ¿Para que explote realmente el potencial en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? No estarías acá si no fuese por la voluntad de Dios.
No estarías en este lugar si no fuese por la voluntad de Dios. No estarías escuchando este mensaje si no fuese por la voluntad de Dios. No estaría ardiendo tu corazón en entender qué es lo que Dios quiere si no fuese por la voluntad de Dios. Pero tienes que meterle esa pila, ese fuego, que es lo que Dios quiere hacer. Tal vez te llamó a la música, tienes que despertarte. Tal vez Dios te llamó a la intercesión y tienes que despertarte. Tal vez Dios te llamó a caminar el evangelismo, lo que Dios quiere hacer. Tienes que despertarte, pero no puedes perder el tiempo. Tiempo que pierdes, no vuelve. Usted puede gastar 100 pesos hoy y tal vez mañana lo va a recuperar. Pero usted pierde este día y simplemente este día se fue. Y una de las promesas que Jesús dijo, ¿se acuerda años atrás? Años atrás, le hablo a los que más o menos tienen mi edad. Usted entraba en el año y el año era largo, ¿sí o no? Era largo, nos metíamos allá y decíamos, ¡ay, enero! Y no pasaba nunca enero. Encima tenía 31 días y era más largo enero. ¿Verdad? El año era largo. Pero Jesús dijo que por consecuencia de los escogidos, una de las cosas, y mire cómo Él establece la voluntad, dice los días y el ciclo de los días sería acortado. Eso tiene que llamarle mucho la atención. Usted hoy mira a su hijo, a ver si le pasó, o a su hija. Usted mira a su hijo o a su hija y tal vez tiene 4 años. Y el día que se da vuelta nuevamente a mirar, tiene 6. Y si le pasó como me pasó a mí, cuando me volví a dar vuelta a mirarlo, tenían 14 y 16 años. Y sabe, me hice la pregunta, ¿dónde pasó el tiempo que no me di cuenta? A partir de ahí dije, voy a aprovechar el tiempo, porque se escurre dentro de nuestras manos. Se va. Hoy empezamos enero y estamos a 2 meses de terminar el año. Ahora darte la pregunta, a 2 meses de terminar el año, ¿descubriste la voluntad de Dios? ¿Puedes hablar fervientemente sobre tu propósito? ¿Puedes decir con certeza, esto es lo que Dios está desarrollando en mi vida porque lo conozco? ¿O será que tal vez te vas a identificar con la segunda parte? Pasó un año, casi un año, y todavía no sé lo que Dios quiere conmigo. Así está la iglesia. La iglesia habla de la voluntad de Dios. Y la iglesia no se dio a la tarea de descubrir la voluntad de Dios. Entonces la iglesia está repitiendo más el ciclo del hombre que el ciclo dentro de la voluntad de Dios. Entonces el creyente viene, canta, adora, se casa, tiene hijos y luego se va. No te tiene que pasar eso. No te puede pasar eso. Tienes que descubrir cuál es tu propósito, lo que Dios, para qué estás aquí. El cuarto aspecto de la voluntad de Dios, si se va el tiempo, cuánto aspecto de la voluntad de Dios, es Dios lo que también demanda. Siempre que Dios revela, siempre hay una demanda de Él. ¿Qué es lo que te va a demandar la voluntad de Dios? Y grábate esto, que perseveres, que seas paciente, que luches todos los días por levantarte, por creer, levantarte, creer, avanzar, ser paciente, luchar, no bajar los brazos. Grábate eso. Por eso le decía hoy que el evangelio se ha hecho muy semántico, como que Dios te va a sacar todo mañana, como que Dios lo va a hacer mañana, como que Dios lo va a hacer esto, como que Dios esto. Y sabes, se llenó el corazón de ilusión porque Dios lo iba a hacer y uno dice, sí, Dios, pero claro, pero Dios tenía que trabajar en tu mente, Dios tenía que trabajar en tu alma, Dios tenía que trabajar en el carácter, Dios tenía que trabajar en los malos deseos, Dios tenía que trabajar en las ligaduras, Dios tenía que trabajar en la impiedad, Dios tenía que trabajar en la iniquidad. Te dio promesas grandes, sí, pero tiene que Dios comenzar a trabajar.
Por eso conocer la voluntad de Dios también es conocer su demanda. Por eso Dios nos llama a nosotros a perseverar, a creer, a tener paciencia, a no desanimarnos, a mantenernos firmes, a trabajar sobre la roca, a cimentarnos sobre la roca. La Escritura dice que el que se cimentó sobre la roca escapó del viento, escapó de la lluvia, escapó del golpe de los ríos. La Escritura dice que esa persona, la casa de esa persona no cayó. Entonces conoce lo que Dios te demanda de nosotros. Dios siempre te va a demandar esa fe, esa perseverancia, esa paciencia. Dios te da promesas. Lo segundo que tienes que leer a la promesa es persevera. Persevera. Tengo esta palabra, persevera. Tengo esta palabra, persevera. Tengo esta palabra, persevera. Tengo esta palabra, persevera. Deja, cuando te mintió el diablo y le diste lugar en la mente, es cuando dejaste de perseverar. Por muchos años eso me ocurrió, hasta que me di cuenta. Conocer la voluntad de Dios es conocer que todo tiene una corona de vida al final. La Escritura dice, más el que persevere. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Este será salvo. Así que la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios no solamente te va a llevar a perseverar hoy, sino que te va a llevar a perseverar en la fe siempre. Y la palabra dice que así es como se hereda la vida eterna. Amén. Existe una voluntad, lo que hablábamos la otra vez, existe una voluntad que ya fue revelada por boca de líderes. Existe una voluntad de Dios que fue revelada por Moisés, Josué, los profetas, Jesús, los apóstoles. Y el propósito de conocer toda esa voluntad es afectar nuestra vida. Entonces cuando leo sobre la voluntad, lo que está buscando, lo que estoy leyendo, es afectar mi vida. Amén. Cuando nosotros vemos eso es 2 de Timoteo 3:16. ¿Lo tiene conmigo? O búsquelo ahí. Y inclusive agréguele el 17. Toda la Escritura, ¿qué es? ¿Por quién? Por Dios. Y es útil. ¿Para qué? Para decirte que te va a usar como una paloma, que vas a escupir fuego, que vas a traer las revelaciones más grandes. ¿Es útil para qué? Para enseñar, para corregir, ¿para qué más? Para redarguir, entrenar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Sea qué? ¿Sea qué? Preparado además ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Está aquí conmigo? Usted tiene ahí la voluntad revelada del Padre. Usted tiene ahí las palabras del apóstol reveladas para nosotros. ¿Qué es lo que busca la palabra de Dios? Todo lo que usted lee ahí. Enseñar, corregir, redarguir, entrenar en justicia, instruir en justicia, capacitar. Todo esto, lo que usted lee ahí, te prepara para toda buena, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea, ¿qué palabra? Sea para toda. ¿Está aquí conmigo? Usted tiene ahí una voluntad revelada. Entonces, si yo leo una voluntad revelada, uno de los propósitos de la voluntad revelada es volver a reproducir. ¿Está aquí conmigo? Esa fue la voluntad revelada, la palabra, esa fue la voluntad revelada para ese tiempo. Ahora esa voluntad se acopla a mi vida hoy. Y cuando esa voluntad se acopla a mi vida hoy, da a luz la revelación de la voluntad del Padre, pero para este tiempo. O sea, porque eso, o lo que usted lee ahí, los adjetivos van a afectar mi vida, esa voluntad, su espíritu se va a conectar con esa voluntad
Y una consecuencia de esa buena voluntad es descubrir la voluntad de Dios para el ahora, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado ¿para cuándo? Para toda buena obra. Los apóstoles realizaron una obra en su tiempo. Los apóstoles tuvieron que caminar en esa obra en su tiempo. Y hoy, al día de hoy, como los tiempos han cambiado, hay una voluntad de Dios, una obra que hay que hacer en nuestro tiempo. Por eso cuando te conectas con esta voluntad lo que trae a luz es la voluntad del Padre revelada para el ahora, que es lo que Dios quiere. Por eso el diablo ataca, por eso el diablo confunde, por eso el diablo mete sus saetas y constantemente a la mente, al pensamiento, en algunos confunde, mete duda, confunde. Porque Él conoce esto. Él sabe lo que es caminar en la voluntad de Dios. Él sabe lo que es caminar cuando se camina en la voluntad de Dios, con lo que es tu espíritu se conecta, porque Él caminó en la voluntad de Dios. Él no nació siendo malo. Él no nació siendo el querubín, ese querubín tirado por tierra. Él conoció la voluntad de Dios a pleno, a full, en todo su esplendor. Él era el sello ¿de qué? ¿Y cómo te dice la escritura que dice lo del hombre? No estás leyendo. Porque Él era el sello de la perfección. Él era acabado en hermosura, en sabiduría. Usted lee sabiduría y usted lee acá, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Sabe lo que es eso? Eso es caminar en sabiduría. Entonces las tinieblas conocen de el potencial de caminar en la voluntad de Dios. Por eso se lanzan en contra de tu casa, en contra de tu vida, en contra de tu crecimiento, en contra de tu madurez, en contra de tu forma de ver la vida, en contra del servicio. Se lanzan. Porque si detienen o frenan, no es lo mismo conocer la voluntad de Dios cuando tenemos y somos jóvenes. Amén. Que la voluntad de Dios se te revele simplemente cuando las fuerzas del cuerpo ya te abandonaron. ¿Está aquí conmigo? No puede decir, no, yo no puedo, pastor. A mí no me da la capocheta, pastor. Yo no pienses así. No pienses de esa manera. Dios no solamente te hizo conocer la fe para cambiarte y darte, prosperarte. Dios también quiere hacer algo más con tu vida. Ese es el propósito de todos en este lugar y en el mundo entero que conoce a Jesús. Si usted ve esto, un hecho, lo que le decía, todo esto lo que busca es poner de manifiesto la voluntad de Dios en el ahora. Amén. La voluntad de Dios, una de las cosas que dice la Escritura dice de la voluntad de Dios es manifiéstala. Diga conmigo, una de mis responsabilidades es manifestar la voluntad de Dios. Amén. Grábate eso. Porque la voluntad de Dios, el tiempo y el mundo ha cambiado. Dice la Escritura que Dios es el mismo. En 2 de Reyes, capítulo 7, verso 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra del Señor. Así dice el Señor: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y dijo el príncipe, solamente, dijo otro que estaba escuchando, si Dios hiciera ventana en los cielos, como diciendo, eso es imposible. Este hombre habla mentiras. Este hombre siembra ilusiones. Este hombre nos engaña.
Tendría Dios que abrir ventanas en los cielos para que esto ocurra. En otras palabras, lo que el príncipe estaba tratando de hacer era contaminar la voluntad de Dios. ¿Por qué oras tanto? ¿Por qué vas tanto a los servicios? ¿Por qué te comprometes tanto? ¿Por qué sos una persona? Tenés que dedicarte un poco más a tu vida, no tanto acá, no tanto allá, no tanto a la fe. No seas un loco, no seas un fanático. Si Dios abriese ventana en los cielos, ¿qué buscó ese hombre? Contaminar la voluntad de Dios en medio de una crisis. Que esto no va a cambiar, que de esta no salimos, que se viene un tiempo donde todos vamos a sufrir, que la iglesia va a sufrir, que la iglesia se va a cerrar, que la iglesia no va a avanzar, que la iglesia se va a detener, porque la crisis va a ser cada vez más grande, más pesada. Siempre existirán personas que van a tratar de opacar la voluntad de Dios y hablarte contrario a la voluntad de Dios. El profeta había hablado conforme a la voluntad de Dios, ¿sí o no? Porque usted ve una consecuencia en medio de una crisis. ¿Está aquí conmigo? Le dejo esa historia para que usted pueda leerla en su casa. Léala completa y usted va a entender mucho más profundo todavía lo que es conocer la voluntad de Dios en medio de una crisis. Diga conmigo, en medio de esta crisis, Dios quiere revelarme un aspecto especial de su voluntad. Porque lo que hizo Dios en Segunda de Reyes es revelar un aspecto especial de su voluntad. Ese aspecto especial tenía que ver con el cambio. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué dijo Eliseo? Diga conmigo, esta es la voluntad de Dios para esta crisis. Hey, pero eso fue allá. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, en medio de esta crisis, el Señor sigue estando en su trono. Amén. Los que escasean son los Eliseos. Los que escasean son los Eliseos. Y cuando los Eliseos se levantan y comienzan a hablar conforme a la voluntad del Padre, ¡a loco! Fanático, revirado de la fe, iluso, engañador, vendedor de humo. Hablar la palabra es hablar engaño. Que Dios va a levantar a Argentina, mentira. Que Dios va a bendecir a Argentina, no es cierto. Que esta crisis la vamos a superar, va a ser peor y nadie la va a superar. Eliseo nos muestra que en medio de la crisis siempre Dios levanta una voz profética que es capaz de alterar la crisis. Entonces esta crisis le está diciendo a la iglesia: conoce, debes conocer la voluntad de Dios para terminar con esta crisis. Y uno diría: pastor, pero esto es imposible. Pastor, pero esto no se puede. Le voy a decir algo, no me acuerdo el nombre de la ciudad ahora, se me fue por no anotarlo. ¿Cómo puede ser que en un país donde hay escasez de vivienda, donde hay escasez de tierra, donde un lugar está sumergido en diferentes necesidades, cómo puede ser que en ese mismo país exista una localidad totalmente diferente? No me acuerdo cómo se llama esta localidad en Córdoba, donde el intendente no sé hace cuántos años está trabajando. Cuando le hablaron de crisis,
Él mismo dijo, nosotros no tenemos crisis. Cuando le hablaron de inseguridad, decíamos, nosotros no tenemos niveles de inseguridad. Cuando le hablaron de asistencia, hemos comprado, y él habla de los avances dentro de la ciudad. Cuando le dijeron, bueno, pero tal vez no tiene los insumos, dice, tenemos todos los insumos que la gente necesita. Y la historia cuenta de esa ciudad, de esa localidad, dentro de Córdoba, porque no me acuerdo el nombre del intendente, pero él habla de que todo es diferente. ¿Cómo puede ser? ¿Será que me topé con esa noticia solamente para poder comprender que si en lo natural esas cosas pueden suceder, cuánto más si la iglesia se levanta dentro de la fe? Los hechos ocurridos dentro de la palabra en esta crisis, lo que le está diciendo a la iglesia es: tienes que conocer la voluntad de Dios que termina con esta crisis. Se necesitó un Eliseo para terminar, que conocía la voluntad de Dios. Se necesitó un Eliseo para terminar con la crisis que la reina Jezabel había establecido sobre Israel. Se necesitó de un Eliseo para terminar con la crisis que aquel ejército enorme había puesto sobre Israel. Así estamos nosotros hoy parados en este tiempo. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Si conocemos la voluntad de Dios, nos vamos a parar en medio de nuestra nación y vamos a comenzar a soltar palabras como lo hizo Eliseo. Tal vez van a resultar locas, tal vez nos vamos a ser cacheteados, tal vez nos van a apedrear, tal vez se van a burlar, pero conozco la voluntad de Dios para este tiempo. Conozco la voluntad de Dios para nuestro país. Conozco la voluntad de Dios para este tiempo de crisis. ¿Cómo no hablar conforme a lo que el cielo está diciendo? Amén. Di conmigo: Dios es todopoderoso y no hay nada por sobre su trono que Él no controle. Efesios 1:11. Si usted se mete conmigo en lo que estoy sintiendo. Y Él asimismo dice, y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito eterno del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, del que hace algunas cositas, algunas soluciones. Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas están dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué está dentro de la voluntad de Dios? Así que esta crisis, ¿quién está en control de esta crisis? El FMI, el Banco Mundial, los buitres, el Foro Económico Mundial, la OMS. ¿Quién está en control de esta crisis? Dios está en control de esta crisis. Por eso cuando la iglesia comienza a decir: Dios está en control, Dios es poderoso, Dios es el que está presente, Él es el que pelea las batallas. Esto se conoce, y escuche esto se conoce como la voluntad. Dentro de la voluntad de Dios se define en diferentes ramas. Esto se conoce como la voluntad definitiva, total, absoluta. Es como decir: Dios en control de todo. Amén. Entonces, ¿quién está en control de esta crisis? Ahora escuche esto. Si decimos que Dios está en control de esta crisis y de tu crisis, porque nosotros tenemos una crisis alrededor de nosotros, pero a veces tenemos una crisis aquí. Por eso la gente dice: estoy pasando por una crisis, pastor. Tenemos una crisis aquí, tenemos una crisis aquí, tenemos una crisis aquí. La crisis es en realidad un mecanismo
para conocer la voluntad de Dios. Tu crisis, pastor, este problema, ¿cómo me aflige? Y yo le digo a la persona, alegrate. No, pastor, usted está loco. No, alegrate. Pero me va mal, alegrate. Pero me cuesta, alegrate. Pero no voy a venir más, pastor, porque vos no me entendés. Alegrate. Porque en medio de esta crisis se oculta la voluntad de Dios. Y cuando te metes a fuego con Dios, te levantás a la mañana y decís, Padre, acá estoy. Aunque me salgan 3 palabras, pero te voy a decir, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Y qué más? En el nombre de Jesús. A la larga vas a terminar descubriendo. Y la voluntad de Dios, cuando afecta tu vida, también va a afectar todo tu entorno. Si conoces la voluntad de Dios, lo demás es consecuencia. Oh, quiero que Dios solucione este problema, pastor. Trabaja aquí. ¿Cómo hago para que mis hijos, mi hija, mi familia conozca de la fe? Conoce tú la voluntad de Dios. ¿Está aquí conmigo? ¿Sabe? Hace unos días estaba en casa y todavía no íbamos a San Lorenzo. Pero un día me senté aquí a orar a la mañana y comencé a sentir olor a húmedo, o sea, humedad, tierra mojada. Empecé a sentir y, se habrá roto una canilla, dije. Y empecé a mirar, como muchas veces ha pasado, que lamentablemente se rompieron y amanecimos con agua. Y me fui a mirar al baño y el baño estaba bien. Y me fui a mirar por ahí el depósito de agua de los aires, estaba todo bien. Entonces me volví a sentar y seguía oliendo a humedad. Y yo decía, ¿a qué se asemeja este olor? Y ahí fue donde vino. Se asemeja a la tierra húmeda. ¿No le pasó, o tal vez le pasó en algún momento, que usted tal vez estuvo fuera de su casa y tal vez pasó el regador y usted salió y usted no vio que el regador pasó porque la tierra ya estaba, ni daba rastro de que estaba mojada, pero se mantenía húmeda? Entonces usted salió y aunque usted no lo vio, usted sintió el olor, el aroma, y usted dijo, tierra mojada, tierra húmeda. ¿Sabe? En lo espiritual hay tantos cambios ocurriendo, sucediendo en este mismo momento, a favor de la iglesia, a favor de los hijos, a favor de las familias, a favor de la tierra, a favor de la nación, a favor de personas. Hay tantos cambios que se acercan, hay tantas respuestas de Dios que se acercan, hay tantas puertas que se abren, hay tantas oportunidades que van a ser de Dios para los que conocen su voluntad. Amén. Así que dígale al que está al lado, esta crisis es para que conozcas la voluntad del Padre. Ay, pastor, pero lo que me está pasando, si no fuese por esa crisis, si no fuese por una crisis, yo no conocería la voluntad del Padre. Nosotros queremos que la voluntad de Dios diga, oh, que baje. Y salir de esa habitación así, somos diferentes. No es cierto. Zacarías quería un hijo y se le presentó Gabriel, y Gabriel le dijo que iba a tener un hijo y le dijo de qué calibre iba a ser el hijo. Y el hombre, frente a la tremenda visión, y estoy hablando de un hombre con cultura espiritual,
con tremenda visión, tremenda manifestación, dijo, pero Señor, ya soy viejito y no sé cómo hacer la cosa. Y mi mujer también. Y le dice el ángel, yo soy Gabriel, el que camina delante del trono del Eterno. El punto es este: si un hombre con cultura espiritual frente a semejante visión dudó, y Dios estaba expresando la voluntad de él para ese hombre, para Zacarías. ¿Está aquí conmigo? Por eso esta crisis, tu crisis, ese problemilla, ¿para qué sirve? Ese problema en la economía, ¿para qué sirve? Ese problema en el matrimonio, ¿para qué sirve? Ese problema en las emociones, ¿para qué sirve? Ese problema que no se te abren las puertas, ¿para qué sirve? Cuando se te hace luz esto, comenzás a disfrutar la crisis. La crisis no te amarga, pastor, acá estoy, no sabes qué hago, no sé. Estoy en crisis, estoy con una sonrisa así. Tengo una sonrisa como el do de oro, enorme. Pero estás mal, estás... No. Ya estás loco. Bendita locura. ¿Cómo puedo amargarme si sé que esto al final me va a llevar a conocer la voluntad de Dios? Pero claro, tienes que meterte a fuego con la fe. ¿Sí? Tienes que meterte fuego, tienes que meterte ahí sobre el yunque, permitir que Dios trabaje. Toda crisis siempre expuso la voluntad de Dios. Amén. Las crisis del apóstol Pablo expresaron la voluntad de Dios para los momentos difíciles. Por eso el apóstol dice, ¿qué me puede separar del amor de Dios? ¿Qué problema me puede separar de Él? ¿Qué situación me puede apartar de Él? No, ni la muerte, ni principado, ni potestades, nada me puede separar. Y el apóstol dice, con Él soy más que vencedor. Pero fue su crisis. Lo que usted lee nació de una crisis. Lo que usted lee nació de un hombre en crisis. Lo que usted ve nació de una situación difícil. Y en medio de una situación difícil dijo, yo sé cuál es la voluntad de Dios. En esta situación yo soy más que vencedor. Amén. Entonces ya no podemos amargarnos, hermano. No, acá estoy, pastor, medio amargado. No, se acabaron los amargados en medio de nosotros. Amén. ¿Sabes? Si nosotros leeríamos la historia de Eliseo y lo veríamos con unos ojos totalmente diferentes, Eliseo nos miraría a la cara y nos diría, reproduce, reproduce, reproduce. Mira la crisis y reproduce lo mismo que reproduje. Se estaban vendiendo el estiércol de paloma. El hambre era por todos lados. Ni siquiera se compara a esta crisis, El hambre era la hambruna, la necesidad. Se vendía el estiércol de paloma, lea la historia. Era brava esa crisis. Y el rey dice, ¿para qué me sirve un profeta si no puede hablar conforme a la voluntad de Dios? ¿Dónde vive? Córtenle en la cabeza. Y Eliseo dice, ve, ya ve. Y en ese mismo momento, mire cómo Dios revela su voluntad. Ni en el principio de la crisis, ni a la mitad de la crisis, sino cuando todo parecía que ya se desmoronaba, Dios revela su voluntad. Siempre hay un momento determinado. Y la voluntad de Dios se conoce en un momento determinado.
Entonces Eliseo nos miraría a nosotros y nos diría, ¿crisis? Nos miraría a Argentina y nos diría, ¿crisis? ¿Crisis? Eliseo nos decía, crisis es la que vivimos nosotros. Crisis es la que vivimos, no teníamos para comer, no teníamos para nada, no teníamos agua, no teníamos alimento. Me querían matar, eso era crisis. Esto es crisis. Sin embargo, para nosotros es una crisis. Entonces Eliseo nos miraría y dice, si Dios respondió en aquella crisis, ¿cómo no te va a volver a responder en esta, tu crisis? Aquella fue mi crisis, esta es tu crisis. En mi crisis, Eliseo empieza así. Eliseo dice así. Entonces dijo Eliseo, oíd cuál es la voluntad del Padre mañana a esta hora. ¿Qué tiene que oír esta crisis de nosotros? No. Tiene que oír la voluntad. Porque esa fue la voluntad, y escucha esto, esa fue la voluntad de Dios para su crisis. Para su crisis fue mañana. Por eso tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios para esta crisis. Y si la voluntad de Dios es bendice el campo para que las cosechas sean récord, bendice a la industria para que la producción sea récord, llama a los inversores. Cuando todos dicen que nadie sobre Argentina, hay una puerta, hay una oportunidad en que los inversores van a leer y van a decir, Argentina es el mejor país para invertir. Nosotros tomamos esa palabra y la traemos a nuestro momento. Y tampoco podemos decir que no es verdad, porque también puede ser que sea la palabra para declarar cambios. Pero esta crisis posee su palabra. Simplemente es que necesita de esas personas que conozcan la voluntad de Dios. ¿Está aquí conmigo? Santo. ¿A qué hora empezó? A las 6. Tengo tiempo. Otro aspecto de su voluntad es que su voluntad es permisiva. Es decir, que Dios permite que nos acerquemos a Él cuando nosotros reconocemos que metimos la pata. ¿Está aquí conmigo? Eso se conoce como la voluntad permisiva. Cuando nosotros reconocemos nuestro error, y eso es 1 Timoteo 2, 3, 4. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él permite que nos acerquemos y seamos salvos de la ira. ¿Está aquí conmigo? Porque esta es la buena voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, agradable delante de nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres, que todos sean y procedan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos. Amén. Eso tiene que ver con la voluntad permisiva, así se conoce. Es decir, que Dios permite que nos acerquemos a Él, al conocimiento de su verdad, al conocimiento de su voluntad, para generar arrepentimiento y cambio en cada uno de nosotros. Hay una voluntad de Dios que es para este tiempo, lo que le decía hoy, y que aún no ha sido revelada, y que se necesita de los hijos. Amén. Cada vez que la voluntad de Dios fue revelada, Dios introdujo cambios. ¿Qué introdujo Dios? Cambios. Cada vez que la voluntad de Dios se reveló, hubo un cambio sobre la tierra. Cada vez que la voluntad de Dios se manifestó, hubo una sanidad, hubo una liberación, hubo una palabra de bendición. La voluntad de Dios no viene sin un efecto posterior. Amén. Cada vez que la voluntad de Dios fue revelada, Dios introdujo cambios. ¿Qué introdujo Dios? Y el hombre fue el canal para manifestarlo. Eliseo, Elías, Jeremías, Jesús, nosotros. ¿Qué somos? Diga conmigo, somos canales.
para revelar la voluntad de Dios. Si nosotros no entendemos esto, entonces ciertamente hay cosas que no van a ocurrir. Porque Dios le entregó todo poder, todo dominio, toda autoridad a su iglesia. Entonces la que trae cambios es su iglesia. Amén. Anote por ahí para leerlo en su casa. Primera de Timoteo 2, 9 al 12. El conocimiento, cuando usted lea esto, esta es mi oración. Padre, declaro que tu comprensión al leer tu palabra sobre tu voluntad, que el entendimiento sea sobre los hijos y que los hijos se levanten para unir los cielos y la tierra. Amado Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Trae a la luz del entendimiento el conocimiento de la voluntad del Padre para afectar estos tiempos, para que seamos cada uno de nosotros, Señor, canales de bendición que unan los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Parte de tu propósito en esta vida debe ser el perseguir la revelación de la voluntad de Dios. Yo no puedo perseguir la voluntad de Dios para tu vida. Puedo orar, puedo declarar palabras, pero cada uno de nosotros debe perseguir hasta que se revele la voluntad de Dios. Amén. Porque si conoces la voluntad de Dios, entonces todo alrededor tuyo, lo que te decía hoy, es una consecuencia. Amén. Si conoces la voluntad de Dios, siempre se van a tomar buenas direcciones y buenas decisiones. Amén. Tal vez no ocurra mañana. Tal vez conocer la voluntad de Dios no ocurra mañana. Métele fuego. ¿Qué está buscando el papá orando? Está buscando la voluntad de Dios. ¿Qué está buscando mamá orando? Está buscando la voluntad de Dios. ¿Por qué está orando papá? Y papá está orando porque está pasando por este problema y se quiere solucionar. Cambia. Voy a buscar la voluntad de Dios. Tal vez pasaste mucho tiempo en una habitación equivocada y pasaste tiempo encerrado. Oh Señor, te pido que ahora por esta situación que no cambia, ahora Padre Santo, declaro sobre esta situación. Hoy te cambio el enfoque. Preocúpate por conocer la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se revela. Si eso ocurre, si la voluntad de Dios se hace luz, entonces todo a tu alrededor es consecuencia. Amén. Tal vez no ocurra mañana, tal vez no ocurra dentro de esta semana. Por eso tienes que recordar la palabra perseverancia en la fe, hasta que Dios me hable. Amén. Hasta que Dios me hable. Tal vez deberás luchar contra todo aquello que intente sacarte de conocer la voluntad de Dios. Cuando vengan esos pensamientos, no, voy a seguir fiel. Amén. Y simplemente recuerda que Dios está a tu lado. Recuerda que Dios está. Recuerda que Dios está ahí, entonces siempre vas a tener el pensamiento creativo de que Dios es fiel. Amén. Ponte en pie. Santo eres tú, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por hablarnos de la voluntad, Señor. Porque queremos conocer, Padre. Sabemos que estamos en un tiempo oportuno. Sabemos que es un buen tiempo para conocer la voluntad de Dios. Señor, estoy pasando por una crisis. Y tal vez aquella persona que está pasando por una crisis pueda sincerarse en esta tarde y levantar su manito al cielo y decirle: Señor, tengo una crisis en mi cabeza. Tengo una crisis en mis emociones. Tengo una crisis en mi matrimonio. Tengo una crisis que no sé qué hacer. Y puedas levantar tu mano ahí y reconocerlo. De a rato quiero hacer todo en la fe. De a rato quiero abandonar todo. De a rato creo que Dios me ha llamado. De a rato creo que no sé dónde estoy parado. Tengo una crisis.
un problema, tengo una mala situación. Y tal vez en esta noche se están asentando los precedentes para que puedas descubrir cuál es la voluntad de Dios. Así que ahí en medio de tu situación, y sé que conoces cuál es la mala situación que estás viviendo, solo tienes que decirle al Señor: Señor, quiero conocer tu voluntad. Quiero conocer tu voluntad. Pon estas palabras: Señor, quiero conocer tu voluntad. Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, quiero conocer tu voluntad. Ese va a ser tu clamor. Ese va a ser tu clamor. Señor, muéstrame tu voluntad. Quiero conocer tu voluntad. Esta situación cambia si comienzo a conocer tu voluntad. Mi vida cambia si comienzo a conocer tu voluntad. Señor, todo lo que hace a mi mente comienza a cambiar si conozco cuál es tu voluntad. Tal vez esta tarde le tenés que decir al Padre: estoy en medio de una crisis, Señor, pero como Eliseo soy capaz de pararme en esta hora. Soy capaz de mirarte a ti, de recibir esa palabra. En medio de la crisis, Dios te da palabra. En medio de la crisis, Dios ilumina tu corazón. En medio de la crisis, Dios te levanta. En medio de la crisis, Dios te afirma. En medio de la crisis, Dios te perfecciona. En medio de la crisis, el conocimiento de la verdad. En medio de la crisis, te vuelves una persona sólida en la fe. En medio de la crisis, aprendiste a perseverar. En medio de la crisis, aprendiste a ser paciente. En medio de la crisis, te envolvió el manto. En medio de la crisis, comenzaste a tener una relación fuerte con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está provocando esta crisis? Que seas uno. Por eso esta tarde, en el nombre de Jesús, tú eres Abba. Eres Abba. Tú eres mi Abba, Padre. Abba, Abba. Tú eres mi Abba, Padre. Sí, Jesús. Abba. Tú eres Mi Abba. mi Abba, Padre. Abba, Abba. Tú eres. Tú eres mi Abba, Padre. Cántalo con revelación. Abba, Esta tarde va a ser así. Abba. Tú eres Tú eres como Eliseo. mi Levanta tus ojos